Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, un caluroso abrazo en esta mañana de miércoles. Dios los bendiga. Estamos alegres, estamos felices porque vamos a ser testigos de la misericordia y del amor de Dios aquí en primera fila, donde el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros a estar aquí, en este espacio que nos va a regalar, nos va a inyectar mucho amor. Entonces quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Estela Fernández. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días. Hola, Joanita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias Hoy por estar con nosotros aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias porque qué lugar tan hermoso que nos estás presentando. es una bendición de Dios, es un regalo de Dios y se consigue a base de oración, mi Joanita hermosa. Y yo quiero aprovechar primero para agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar en este programa. Agradecerle a Amén Comunicaciones por su constante y permanente evangelización a través de los medios y darle un abracito a las personas que se conectan hoy, que ojalá a través de este humilde testimonio encuentren el amor de Dios, que es maravilloso. Claro que sí. Bueno, entonces yo quiero que nos empieces compartiendo quién es Estela para que quienes nos están viendo y escuchando pues tengan ese contexto y sepan quién está con nosotros el día de hoy. Tan linda. Estela Fernández es una persona enamorada de Dios. Soy la menor de 13 hijos del hogar conformado por Cruz María Fernández y Laura Rosa Moreno. Soy abogada, egresada de la Universidad de Medellín. Laboré todo el tiempo en la Gobernación de Antioquia, Dirección Seccional de Salud, y ahora estoy en el mejor momento de la vida, que es estar jubilada. Tengo todo el tiempo para orar y para estar con Dios. Estelita, ¿y desde qué momento de tu vida empiezas a tener esa relación tan bonita con el Señor? Porque es que cuando uno habla contigo, se impregna de ese amor de Dios, es como si emanara de ti y transmitiera todo eso que hay en tu corazón. ¿Desde qué momento empieza? A ver, Joanita, yo pienso que hay que recordar, devolverse uno y mirar aspectos de su infancia. Nosotros, en mi familia, nacimos de un hogar conformado por un papá y una mamá que nos inculcaron los valores humanos, unos papás que siempre nos enseñaron el rezo permanente del rosario. Todos los días rezamos el rosario. Y también agregado a eso, yo pienso que ha influido mucho algo. O sea, necesariamente yo no fui espiritual desde el comienzo, no, porque uno pasa por unas etapas de aridez en su vida donde uno dice, ¿dónde está Dios? No lo encuentro. Pero que yo recuerdo, por ejemplo, las cosas que me motivaron en mi infancia. Después del rezo del rosario, un amor incondicional, pero así el amor más grande por mi mamá. Entonces mi mamá era como ese pararrayos, como esa imagen de Dios, como esa persona que siempre me hablaba de ese Dios cercano, bueno, pero que yo en el momento no entendía. Y otra de las cosas que también, pues, si bien es cierto, no me hizo acercar a Dios en ese instante, pero también marcó como mi infancia, adolescencia, fue la intensidad que siempre he tenido. No sé si eso, pues yo ya no veo eso como problema esta etapa de la vida, pero todo el tiempo yo fui la persona más intensa porque como fui la menor de 13 hermanos, entonces para conseguir algo siempre pedía un permiso y me decían no, no, o sea, yo ya tenía el no acá y tenía que conseguir el sí como diera lugar. ¿Y cómo lo conseguía? A punta de ternura y de amor. Y cogía, a mi papá lo peinaba, le echaba crema, le hacía un cafecito, él le decía que lo amaba, o sea, los cansaba tanto que al fin decían sí. Y sin querer aprendí que las cosas que uno quería las debía luchar. Entonces, eso después en mi vida, y ahorita más adelante les cuento, fue vital.
nosotros nunca fuimos como personas que tuvimos recursos económicos, digamos, solventes, pero nunca, 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 ni el Señor nos abandonó ni nos dejó solos. Usted me preguntaba, bueno, ¿qué te acercó a Dios? Ujú. Fue después, no en mi infancia, adolescencia, sino después, cuando uno empieza como a sufrir, eh, es que se acerca a Dios. Mi vida espiritual era fría, no frecuentaba los sacramentos porque es que no, pues, o sea, yo ya era profesional y yo me sentía, pues, mejor dicho, y uno cree que no, pero la universidad lo aleja a uno de Dios y muchas otras cosas. Qué tristeza. No, había algo y era que mi Dios en mi vida era un convidado de piedra. El Señor siempre estaba ahí cuando yo necesitaba algo, pero no lo tenía como en mi corazón continuamente, como lo más importante, no. Pero en todo este tiempo yo experimentaba un vacío, pero era un vacío infinito que yo decía, pero Dios, ¿qué es lo que me pasa? Lo tenía todo, tenía un buen trabajo, tenía una familia, tenía todo, pero había algo que no me cuadraba y siempre me cuestionaba y me preguntaba, ¿pero qué es? Y justamente llegó un momento de crisis a mi vida, una crisis existencial que me acuerdo en este momento como de las palabras del Padre Pío cuando hablaba de la crisis y decía que bendita crisis que te hizo crecer, bendita caída que te hizo mirar al cielo y bendito problema que te hizo acercar a Dios. Tuve que tener una crisis muy profunda, o sea, de esas que uno ya no encuentra salida, de esas que uno dice, me quiero morir. Pues, ¿qué sigue después de esto? Yo pienso que toqué fondo en todas las cosas y me preguntaba, Dios mío, pero ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué ocasionó la crisis? Yo les comentaba que amaba a mi mamá y que mi mamá era mi fortaleza, mi mamá era mi todo, y mi mamá falleció. Con mi mamá yo tenía desde siempre un compromiso sagrado que renovábamos cada vez que podíamos y era que ella, el día que se muriera, ella le pedía a Dios que me llevara. Y yo estaba convencida que lo que una madre le pedía a Dios, Él se lo concedía. Y resulta que faltando 2 días para mi mamá fallecer, ella me dijo, mija, no te puedo llevar, tenemos que romper el compromiso. ¿Por qué? Porque el Señor te necesita para otra misión. Y yo sentí dolor en mi corazón. Yo decía, pero ¿cómo así? Pero si yo he hecho todas las cosas bien. Bueno, moraleja, Estela se sumió en la tristeza y yo no entendía el plan de Dios. Pero fuera del fallecimiento de mi mamá, tuve otra crisis muy profunda que fue una inestabilidad emocional y laboral. La emocional, pues había una persona que siempre iba a la oficina y era bueno, era una persona buena, de una familia muy buena, pero él no estaba cercano a Dios, estaba en el mundo, tenía muchísimas amigas, era un hombre muy alegre y yo sentía que no era como la persona que me convenía, puesto que yo he sido siempre muy seria. Entonces, todo eso me llevó a una crisis y yo decía, no, Señor, ya me quiero morir, esto no es vida, este vacío inmenso, ¿yo cómo lo voy a llevar? Y empecé a clamar a Dios y a pedirle que me ayudara, que me diera fortaleza, y le decía, Señor, como el Padre misericordioso, recíbeme, me he equivocado mucho, pero tú eres ese Padre que se le olvidan las cosas, vuélveme, Señor, a recibir, ayúdame que yo sea tu hija nuevamente. Y yo le pedía que me mandaran salvavidas. Y como el Señor en generosidad no se mide, me mandó al mejor salvavidas que existe, el padre Carlos Yepes. Él era el capellán de la gobernación y fue tan maravilloso como en medio de esa crisis yo algún día iba por el segundo piso a buscar un documento y escuché con la voz de ese padre que es tan fuerte decir, el Señor te ama, Dios dio la vida por ti, estás mendigando amores humanos, estando frente a la fuente más grande del amor que es Dios. Eh, Tienes que acercarte a Él,
eres la niña de sus ojos. Y yo dije, este mensaje es para mí. El Señor me mandó un directazo con el Padre Carlos. Y empecé a ir a la Eucaristía y el Padre hablaba siempre. Algo que me llamaba la atención es que yo hablaba con el Señor en medio de mi inmadurez espiritual, en medio de mi angustia, en medio de mi alejamiento. Yo le decía, Señor, le preguntaba algo y al otro día el Padre me lo respondía. Yo decía, Dios, qué conexión tan grande la de Dios con este sacerdote. No, ¿esto qué es? Y yo empecé, me pegué como un chicle, ahí iba todos los días, y el Padre nos hablaba que la vida de una persona solamente cambiaba cuando uno tenía a Dios en el primer lugar y tenía un encuentro personal con Dios, porque siempre nosotros a Dios lo teníamos como un bombero. El Señor siempre era como ese que recurríamos después de mucho, o sea, porque ya habíamos agotado otras cosas, pero que en nuestro diario qué hacer, lo más importante eran los que tienen hijos, sus hijos, los otros, su familia, su trabajo, pero Dios nunca estaba. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo voy a tener ese encuentro personal con Dios? Me cuestionaba. Y fue Ujú, tan bonito cuando me acordaba que el Señor siempre ha dicho que el que pida se le dará, el que busque encontrará y el que llame se le abrirá. Y entonces ahí fue donde yo utilicé esa intensidad que les contaba que tenía desde antes y yo dije, esta es la mía. Si a mi papá y a mi mamá yo los convencí así, a vos no te me vas a soltar, Señor, espérate a ver. Y empecé a insistirle a Dios, iba todos los días a la Eucaristía, todos los días a la Eucaristía. Y una cosa que me parece importante destacar, y le agradezco a Dios, el amor que el Padre Carlos tenía por el sagrario, estar en el Santísimo. A veces lo veía 2, 3 horas allá de rodillas. Y yo decía, Señor, dame este fuego, yo quiero ser como este sacerdote. Uno siempre busca como un ejemplo a seguir. Pues yo dije, aquí está Dios, en este sacerdote sencillo, que tiene una predicación que es ungida, que ama las Eucaristías, Señor, yo me voy a pegar de ahí. Y empecé, siempre me hacían el sagrario en la parte de atrás. Y como yo soy tan amiguera y hablo tanto, no se nota, ¿cierto? Entonces yo me hacía atrás y llegaba todo el mundo, hola Estelita, hola Estelita. Y Estelita, la conversona, y Estelita no estaba con Dios. Y cuando veía al Padre allá de primero, con los ojitos cerrados, face to face con Dios, yo dije, me voy a hacer así. Y empecé a encontrar ese amor en el sagrario, ese amor que salía llena, decía, no, yo Señor te voy a cansar con mi presencia hasta que vos no me escuches. ujú, Y te quiero contar, Joana, cómo fue ese encuentro personal con Dios que fue maravilloso. Fue en una Semana Santa. ujú, Uno nunca tiene como la felicidad completa y en esa Semana Santa, esta persona que yo había conocido, que era bueno, era una persona muy buena, pero que se había dejado permear por el mundo y era normal, ya era mi novio y me dice, ujú. Estela, voy a ir en Semana Santa con una amiga a Cartagena. Yo pensé, yo tan liberada no soy, Dios mío, ¿esto qué es? Pero bendito momento en que sucedió eso, porque era la crisis. Eso con la tocada de fondo que traía, eso Sí. sí fue como la gota que desbordó el vaso y dije, ya no más. Y esa Semana Santa me propuse enamorar a Dios. Yo dije, Señor, vas a tener que correrte, yo no sé qué vas a hacer, pero yo no te voy a soltar. Y le pedí con otra compañera, al padre Carlos, le pedimos que si nos dejaba servirle en la parroquia. Y claro, había muchas cosas por hacer y nos fuimos para la parroquia del Sagrado Corazón. Para los que vienen en Medellín, yo no sé si conocen, allá hay una imagen del Sagrado Corazón que es maravillosa, es una imagen muy alta que es de madera. Y Ujú, entonces yo el miércoles santo, toda la semana trabajamos allá, pero el miércoles santo pasó algo particular y es que ese día mi corazón estaba tan triste. Yo decía, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que yo siga
sufriendo por una persona que no me ama, porque si me amara, no habría hecho lo que está haciendo. Entonces, ya no más, Señor, yo no sé qué debo hacer para que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Ujú. Señor, yo te necesito. Y mira que es que Dios se aprovecha de las cosas más pequeñitas. Sencillas. Yo vi un trapito allá, había muchas actividades por hacer, pero el Señor ya lo tenía preparado. Y yo cogí un trapito y miré el corazón de Jesús, y ese corazón de Jesús estaba como de un color vino tinto, y ya lleva tantos años, en un color vino tinto muy oscuro. Entonces Ujú. yo dije, voy a ir a limpiarte. Pero mira, cuando uno tiene un problema, uno nunca mira hacia arriba, sino que usted siempre como que se siente peor, o sea, eso es como un complejo, que uno es mirando hacia abajo y uno como que no levanta la cabeza, y yo estaba como muy mal. Entonces yo cogí el trapito y me fui a limpiar el corazón de Jesús. Allá hay como unas escalas laterales, son como así, así. Entonces Ujú. yo limpié la primera escalita, todo bien, y llorando, yo estaba llorando. La segunda, y yo muy triste. Y la tercera era como así, y ahí a un lado estaba como dos espacios donde uno podía colocar los pies, y había un mundo, y ahí empezaba el corazón de Jesús. Y yo limpié y limpié y limpié como ese vestido del corazón de Jesús, pero le estaba pidiendo con todo mi corazón. Mira, Joa, cuando uno le pide a Dios, no con esta ni con esta, sino con esto, el Señor lo escucha. Y ese Ujú. día yo creo que fue tal mi intensidad y mi dedicación, y el Señor vio que yo quería que Él ocupara ese primer lugar, que yo empecé a limpiarlo, y cuando llegué al corazón de Jesús, yo pasé el trapito por el corazón de Jesús, y yo sentí como algo que me hizo así, y yo me encontré con esos ojos que nunca los había mirado, y siempre iba a la parroquia del Corazón de Jesús y nunca había mirado face to face esos ojos, y entraron de ahí, salieron como unos rayos brillantes, 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 y yo sentí que entraban como por mi cabeza, como por mis ojos, y por un momento yo me desestabilicé. Y fue un segundo, un segundito así, donde yo vi como toda mi vida, vi todo lo que yo me había equivocado, cuánto le había fallado a Dios, y sentí un remordimiento, un dolor, pero yo estoy convencida que fue tan fuerte lo que sentí, lo que me pasó, que yo me solté, y sentí como una mano fuerte, así como la mano acá en mi espalda que me tenía, y en mi corazón como que volví a entender que el Señor siempre me había sostenido, siempre había estado ahí al lado mío, y yo nunca me había dado cuenta. Esto pasó como un segundo. Yo me bajé de ahí y me fui, me postré allá en el piso, a llorar, y lloré, y lloré mucho, y yo decía, pero Dios mío, yo no puedo creer esto que me está pasando. A nadie le conté porque lo mínimo que me iban a decir era que era una loca. Entonces, pero yo sí sentía que en mi corazón había algo nuevo, algo nuevo. Y fue tan particular que ese miércoles por la tarde el padre empezó como todas las ceremonias, y en mí había un fuego, había un amor especial, había algo tan grande que yo no lo tenía. Y yo decía, pues, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Pero lo que realmente, donde comprobé que Dios sí había transformado mi vida, fue cuando esta persona llegó de la costa con su amiga. Yo ya no quería nada, no, ya no quería hablarle ni nada. Yo ya estaba tan llena de Dios, tan llena, que yo decía, no, lo que me faltaba era eso. Pero yo seguí orando, y el día que hablé con él, yo sentí en mi corazón una frase tan particular. Yo sentí que el Señor me decía, Él ha sido tu maestro de dolor, y tú serás para él la maestra del amor. Y yo pensé, yo me estoy enloqueciendo, esto debe ser de una loca, pero Señor, no. Pero bueno, sentía eso siempre que estaba en el sagrario. Entonces me acordé que mi mamá me había dicho que Dios me tenía para otra misión, y yo siento que no era solamente esa, que tiene muchas, y yo estoy dispuesta para las que sea, pero en ese momento
sentí que mi misión era ayudarle a esta persona a que encontrara a Dios, a que se acercara a Dios. Y dije, de la única manera que lo puedo hacer es orando por él. Y se la metí toda, toda, todos los días iba a la Eucaristía, todos los días estaba ahí. Y mi modelo a seguir era Santa Mónica. Yo decía, si Santa Mónica oró tanto tiempo por San Agustín, Santa Mónica que tuvo ese esposo tan difícil, Patricio, y cuando me di cuenta que Santa Mónica tenía a Navigius, su hijo mayor, a Perpetua y a Agustín, fueron santos junto con ella, y Patricio se salvó. Yo dije, pues Dios me la está dando facilísima, yo voy a ayudar a este hombre a que se convierta. Y cada vez que tenía oportunidad lo invitaba a retiros, cada vez que tenía oportunidad lo llevaba a donde el padre Carlos, y era tan bonito porque es que el Señor con cuerdas de amor lo atrae a uno, con cuerdas de ternura. El hobby de esta persona son los peces, y donde el padre había un acuario, y él me decía, yo no voy a la Eucaristía, y yo tranquilo, no vaya, pero justamente el acuario estaba detrás de donde el padre predicaba y le llegaba todo directo. O sea, el Señor también lo fue atrayendo. El Señor es maravilloso, Él utiliza los medios más pequeños que hay para lograr la conversión. Como el Señor en generosidad no se mide, y cuando uno le pide con tanta intensidad, esta persona fue cambiando. Esta persona ahora es mi esposo, se llama Carlos Mario Jiménez. Para la gloria de Dios, es maravilloso. Todos los días rezamos el rosario, y el cambio que ha dado, y la mayoría de las personas que lo conocían dicen, pero ¿qué pasó en la vida de Carlos? Y yo le digo, ore, ore por su esposo, ore por su hijo, porque la oración toca directamente el corazón de Dios. Y este testimonio es para la gloria de Dios, porque es que muchos hogares se están perdiendo, porque a nosotras, las mujeres, que somos la base moral del hogar, no oramos, no le pedimos a Dios. Nosotras pensamos que acudimos a otros medios, y no. El único cambio que puede tener una persona es a través de la oración. Y en este momento yo digo, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena orar tanto. Sabes que estoy recordando en este momento, Estelita, antes de que nosotros estuviéramos aquí en este espacio, nosotras habíamos conversado y me compartías algo puntual, y era que en el momento en el que entonces tu novio, que ahora es tu esposo, te dijo que se iba para la costa, pues para Cartagena con una amiga, tú le dijiste que te ibas para otra parte también, para otro lugar a pasear. Y entonces allí pienso que sí, te fuiste para otra parte, pero fue para un spa espiritual, y que cuando le Sí, estabas limpiando el corazón a Jesús, era el que te estaba limpiando el corazón a ti, sí, 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 dándote, total. dándote en tu corazón el primer lugar, abriéndote los ojos, dándote luz, discernimiento, entendimiento, para poder ser luz para quien ahora es tu esposo. Entonces, qué bonito cuando nosotros, frente a tantas situaciones que nos presenta la vida, donde nosotros queremos es hacer lo mismo, que fue lo que tú le hiciste creer, que es como igualarnos en las situaciones, que es sencillamente decir, listo, entonces si usted es capaz, yo también, si usted lo hace, yo también puedo. Es simplemente ir a la presencia del Señor, como muy bien lo hiciste, con corazón abierto, entregarnos y entregar esas situaciones. En tu caso fue esta persona, pero en el caso de una mamá, como también lo decían, son sus hijos. En el caso de un esposo, que también están los esposos, es su esposa. Entonces siempre va a ser el mayor refugio. Entonces, Estelita, cuéntanos ahora, bueno, son esposos, y de qué manera has perseverado en el Señor, porque eres una discípula definitivamente del Señor. Recuerdo que también me compartías que en una de estas Eucaristías del mes de mayo, que el padre Carlos Yepes siempre nos hace tanta alusión a ello, de que hagamos el Santo Rosario todos los días, pero especialmente en el mes de mayo con mayor fervor. Entonces, madrugabas para poder llegar a Medellín, porque tú estás en el Carmen de Viboral, que es Mm. un municipio de Antioquia. Entonces, cuéntanos un poquito qué ¿a qué te ha llevado esa intensidad? Pero más que intensidad, es esa perseverancia, ese discipulado. Sí, yo, pero me devuelvo un instante cuando decías
que yo le dije a Carlos que me iba para la costa, fue maravilloso porque cuando él llegó, yo ya había tenido esa experiencia de Dios y ya era diferente, ya no era la Estela que esperaba como las llamadas, la ansiosa, no, ya yo tenía un amor más fuerte, más grande, estaba pegada de la roca que es de Dios y me acuerdo que él me dijo, eh, ¿vos conociste a alguien en esta Semana Santa? ¿Vos te enamoraste de alguien? Y yo le dije, sí, conocí a alguien que llena mi vida, que estaba detrás mío hacía mucho tiempo, pero que yo no le ponía atención porque el primer lugar lo tenías vos y yo estaba como pegada de una mesa coja. En cambio ahora mi fortaleza es él y él juraba y juraba que era otro hombre. Pues ahora todavía sabe que el primer lugar lo tiene Dios, porque nosotros yo considero que cuando pasamos a Dios del primero al segundo lugar, no tenemos como felicidad o tranquilidad. Bueno, con respecto a lo que me dices del mes de mayo, eso fue maravilloso, sí, esa fue parte de ese fuego que Dios dejó en mi corazón. Mira, yo me levantaba, el Padre Carlos ama a la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María lo ama a él y él nos impregnaba de esa devoción, de ese fervor. Y es tan bonito que del primero al 31, todos los días de mayo, yo me desplazaba. Nosotros vivimos en una vereda que se llama La María, para variar, del Carmen de Viborales, que ella es hermosa, y queda como a un cuarto de hora del pueblo. Entonces, en esa época la carretera no era pavimentada, era llena de tierra, y uno si iba caminando, se llenaba, iba como hasta la mitad de los zapatos se le llenaban de tierra. Bueno, pero yo me levantaba a las 2:50. A las 3:50 nos íbamos con mi esposo y él me llevaba hasta el pueblo y bueno, a las 3:50, a las 4:50, 5 de la mañana, yo llegaba a Medellín y tenía que coger otro bus o el metro y estaba llegando a la parroquia a las 6:10 y justamente el padre empezaba la Eucaristía, el rosario a las 6:30 y a las 7 era la Eucaristía todo el tiempo por el mes de mayo. Era un sacrificio, pero yo veía compensado porque es que cuando usted le dedica tiempo a Dios, el Señor se derrama en bendiciones. Y mira, Joa, de esa experiencia de Dios que ha quedado fuego en mi corazón, se quedó como, a veces uno habla con Dios y no con pasión, o sea, no con esa pasión que uno dice, Dios, gracias, gracias por darme todo, gracias por estar en mi vida, gracias. Me quedó como decirle por todo, por todo. Yo lo tengo presente y le digo, Señor, gracias porque me levanto, gracias por el sol, gracias por el ver de la naturaleza, gracias por este sitio, Señor, gracias por este programa, por Johanna, por Amén, por los que van a ver este programa y se van a llenar del amor de Dios, pero sobre todo, ¿sabe qué me dejó? Esa paz que queda en el corazón cuando uno tiene a Dios, que no se compra en ningún supermercado, ni se compra con ningún título académico, ni se compra con todo el dinero del mundo. Puedes estar en Dubái, Hawái, en donde quieras, pero si no tienes esa paz, esa presencia de Dios en tu vida, estás out. No, la vida tiene sentido cuando Dios está con uno. Y esto también el Señor, o sea, a veces uno es radical, no ofendo a Dios, no le fallo a Dios y a veces Dios le quita personas que uno quería porque no deben estar ahí y le pone las que son en el momento que son. Simplemente es abrir el corazón a Dios y dejarlo que Él todos los días haga su obra. Y también mi vida espiritual cambió, soy una persona muy activa, me encanta, yo estoy en un grupo de oración de acá del Carmen, orando 24/7 y como también la oración en familia une más, entonces tenemos un grupo que se llama Las Primas Josefinas y son las primas que nos unimos, nos consagramos a San José y todos los días rezamos el rosario y todos los días nos encontramos y oramos. Dios cambió mi vida a través de esa experiencia.
eh, quiero ser cada día mejor, me quiero gozar como cada situación que viva. Mira yo a algo que me parece hermoso y es que me saboreo las Ave Marías cuando las rezamos con mi esposo. Al principio, él decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y yo le abría la puerta y le decía, amado, te están esperando. Y él me decía, no, yo le decía, no podemos limitarle el tiempo al dueño del tiempo. Y ahora las Ave Marías de los dos son tan sentidas, yo siento y lo veo saborearse ese Padre Nuestro. Yo digo, gracias Señor, gracias, gracias. Y así voy a seguir, porque es que, ¿sabes qué? Tenemos que terminar los dos en el cielo. No sé cuánto deba sufrir, pero si veo que Santa Mónica lo logró, yo, ¿por qué no? Entonces, es como ese invitar a las personas para que se acercan a Dios, esas mamás, esas esposas que dicen que su esposo está por mal camino, ora, ora y ora, ora que el Señor te escucha. Ujú. Bueno, Estelita, nos has dejado pues grandes tareas y sobre todo enseñanzas, porque a veces nos falta eso, ser más constantes, perseverantes en la oración. Yo creo Mm. que si fuéramos más, tocáramos más esas puertas del corazón de Dios y hasta que definitivamente no sintamos que estamos atraídos completamente por su Cánselo, amor. canse a Dios, Anita. Hay que cansarlo todos los días. El error que nosotros tenemos es que le pedimos por la mañana, Señor, tal cosa, y se le olvida. Yo se lo repito todo el día. Y yo siento que mi Dios por allá en el fondo dice, mamá, callaste la que ya no me deja. Y no, siento eso. Y sabe que, Joana, yo tengo un sueño y yo siempre me imagino, yo no sé por qué, y sé que Él me lo va a conceder, y es que cuando yo me muera, yo me imagino una fila de gente, una fila allá esperando para llegar al cielo y que por allá con un megáfono Dios diga, Estela, Estela Fernández, y yo, no, a mí. No, Señor, yo no puedo creer, sí, a vos, por intensa, porque vos convenciste a mi mamá, vení, y yo me muero de la alegría, qué felicidad ver a Dios, de verdad que voy a trabajar toda mi vida para eso. Gracias, gracias por inyectarnos ese amor tan grande que hay en tu corazón y bueno, ya sabemos cuál es la clave, ser Sí, constantes Janita, y ser intensos con la oración. A veces que las personas nos dicen, ay, no seas tan intensa, pues ya sabemos no con quién sí importa, no podemos ser. importa, Ya sí, no sabemos con quién importa. sí podemos ser intensos y de quién vamos a obtener el mejor fruto. Entonces, bueno, Estelita, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Así, Gracias por Joana. haber estado con nosotros aquí en este espacio que se va, como siempre, volando. Sí, es que cuando uno habla de Dios, el tiempo pasa volando. Cuando usted habla de ese amor tan grande, uy, es Él el que habla, qué felicidad me da, de verdad, haber estado Ujú. acá. Muchísimas gracias. Y ojalá que este testimonio sirva para que solo una persona mínimo pueda cambiar y sea intensa en la oración. Amén, así va a ser. Amén. Bueno, entonces antes de que terminemos, como siempre, al finalizar, antes de que nos despidamos, compartimos una promesa, una palabra de Dios para la vida de la persona que nos acompaña, en este caso que tú eres la invitada, que Él mismo nos ha traído, pero también es una promesa que se hace extensiva para todas las personas que se conectan. Eh, vea, esta está aquí afuera, yo no sé si la alcanzan a ver. O sea, Que esta es sea la la que el que Señor quiera, la que el Señor quiera. Génesis 28:15. Voy a estar contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. Ese es mi Dios, el más hermoso. Así Me es deja hermoso. sin palabras. Nunca me ha abandonado, jamás me ha dejado sola. Ese es Él, Así es, lleno de como amor. como lo manifestabas, que en ese momento donde experimentaste ese encuentro personal con él, sentiste que él siempre había estado a tu lado y ahí lo ratifica, que él nunca que Él siempre está contigo y te va a cuidar por donde quiera que vayas. Entonces, bueno, Dios te bendiga, bendiga a tu esposa, a tu familia, todo lo que haces y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y que mi Dios me los bendiga. Hasta luego. Amén, Dios te Amén. bendiga, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Un abrazo.